Resolución. Estamos en la temporada en la que muchos de nosotros nos hemos propuesto, nos hemos resuelto a tener ciertas, cosas, acciones, medidas que nos ayuden a estar un poco mejor en este año que está comenzando, este 2026. Estoy seguro de que algunos de los que estamos en este momento aquí, ya sea de manera presencial o de manera virtual, ya sea este año o los años pasados, hemos hecho propósitos de año nuevo. Hemos hablado alrededor de esta serie, ya esta tercera ocasión, que estos propósitos no tienen nada de malo, pero deberíamos de ver un poco más allá. Así es que en este episodio 3, que hemos titulado Promueve, hablando de que algo tiene que moverse, en unos instantes te diremos de qué se trata. Queremos recordar que en esta época es la época de la superación personal, donde tú te preguntas, ¿qué debería hacer conmigo? ¿Debería de bajar de peso? ¿Debería de hacer ejercicio? ¿Debería de acomodar mis finanzas? ¿De reestructurar mis deudas? ¿Debería de ver qué pasa con mi Afore? ¿Debería de ver qué hago con mis hijos? ¿Debería de hacer alguna serie de medidas que tienen que ver conmigo? Pero dijimos que hay una pregunta más importante que la de ¿qué tengo que hacer conmigo mismo o por mí mismo? Y para poder llegar a esa pregunta deberíamos preguntarnos ¿qué necesita hacerse a mi alrededor? Por ejemplo, hacer del mundo un lugar mejor. Y tal vez dices, eso es demasiado ambicioso. Bueno, puedes hacer el mundo de alguien mucho mejor, hacer por una persona lo que quisieras hacer por muchas personas. Y entonces esto nos lleva a la pregunta que hemos hecho durante estas 3 ocasiones. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? Es decir, ¿qué es eso que está sucediendo a tu alrededor? ¿Qué es eso que tú ves? ¿Qué es eso que tú palpas y que dices, esto no puede continuar así? Tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que tomar cartas en el asunto, pero no sobre mí, sino sobre lo que está sucediendo con otras personas. Te hemos retado a que puedas hacer algo fuera de ti. De hecho, fuera de tu familia, eso lo vimos la semana pasada, fuera de tus círculos, tal vez de tus amigos, tal vez de donde estás acostumbrado, porque esto es lo que tal vez responde a la pregunta ¿qué te rompe el corazón? Y dijimos, de hecho, que para que puedas hacer algo al respecto, te costará algo de vida. Te costará algo de vida porque tendrás que invertir tiempo, tendrás que invertir recursos, tendrás que salir de tu zona de confort. Y como dijimos la semana pasada, somos por naturaleza salvavidas. Porque queremos preservar nuestra propia vida, queremos preservar las vidas de los que están alrededor nuestro y por eso nos ponemos el cinturón de seguridad, por eso ponemos alarmas a nuestros automóviles, por eso les pedimos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros familiares que tengan cuidado cuando están fuera, porque somos salvavidas y generalmente queremos hacer que todo lo que está dentro de lo nuestro esté bien. Y sin embargo, la perspectiva de Jesús, si eres cristiano, tienes que dar parte de tu vida fuera de tu vida. En otras palabras, quien se dedica únicamente a sí mismo no tendrá nada para mostrar más que a sí mismo para sí mismo. Eso es lo que de cierta forma solamente obtendrás si piensas en términos de tu bienestar y de los tuyos. Pero si te dedicas a más que a ti mismo, tendrás más para mostrar que solo a ti mismo para ti mismo. ¿Recuerdas que la semana pasada se hizo como un reto? ¿Qué quisieras que se diga al final de tu vida? ¿Cómo es que te imaginas que haya una fila al final de tus días de personas agradeciéndote por algo que tú hayas hecho por ellos o para ellos? Al final de mi vida me gustaría que la gente hiciera fila para agradecerme por. Y cuando respondes a esta pregunta, encuentras lo que se llama propósito.
La semana pasada, el pastor Víctor, o más bien al inicio de esta semana, del día domingo, el pastor Víctor nos hacía una pregunta, de hecho un ejercicio que creo que es súper importante. Imagina qué es lo que pasaría en tu funeral si las personas que están en tu funeral dijeran palabras acerca de ti. Te invito a que este domingo sintonices esta enseñanza porque va a ser transmitida a las 10 de la mañana. Y por eso es que decimos, realmente esto tiene que ver con el propósito, con salir de nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Ni siquiera es algo exclusivamente cristiano. Porque ha habido personas que no son cristianas y que han visto que hay necesidades alrededor, que hay injusticias alrededor, que hay cosas que hay que hacer alrededor y se han puesto como propósito, como resolución, cambiar su entorno. Y si no eres cristiano, tienes esta capacidad. Pero si eres cristiano, permíteme criticar un poco nuestro cristianismo. Si no eres cristiano, tal vez vas a poder decir eso que están diciendo sobre los cristianos es verdad. Porque nosotros como cristianos muchas veces somos propensos a pensar que nuestra devoción, nuestras creencias, nuestros conocimientos son suficientes. Estamos propensos a pensar que simplemente se trata de creer lo correcto, de hacer lo correcto, de ir a los lugares correctos, de abstenernos de ciertas cosas porque pensamos que es lo correcto o que es lo bueno, o de hacer cierto tipo de actividades. Cuando en realidad eso no es lo único. De hecho, cuando nos conformamos con eso, nos convertimos en malos seguidores de Jesús. Te lo quiero decir de esta forma. Los creyentes se conforman con creer en algo en lugar de actuar en ese algo. Y no te estoy diciendo que sea malo creer en lo correcto. Pero cuando simplemente nos estacionamos en esa parte es cuando no es simplemente lo que deberíamos de hacer. En lugar de pensar que simplemente deberíamos de ser creyentes, deberíamos pensar en no nada más ser creyentes, sino en ser hacedores. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? ¿No fue lo que enseñó? No simplemente aprendas mis enseñanzas, no nada más escuches mis enseñanzas. Si actúas conforme a mis enseñanzas, te voy a comparar con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El hermano de Jesús dijo lo mismo, sean hacedores, no solamente oidores. Pero lamentablemente, la mayoría de los cristianos, ¿sabes qué somos? Somos marcadores de puntos, porque queremos marcar el punto. Y marcamos un punto y decimos, no, eso no está bien, no tienes la idea correcta, esto es así, marcamos el punto. Pero ¿sabes qué? No marcamos la diferencia. Te quiero preguntar a ti como cristiano, ¿marcas un punto o eres capaz de marcar la diferencia? Eso es lo que nos falta muchas veces, porque cuando queremos marcar un montón de puntos y decir que tenemos la razón y decir que tenemos la verdad y decir que hacemos lo correcto, nos quedamos cortos. Y dentro de lo que vamos a enseñar, a reflexionar en este momento, vamos a hablar de un capítulo de una carta que escribió Pablo y que tal vez fue leída cuando te casaste, o que tal vez dijiste, voy a buscar en la Biblia algo romántico y te apareció este capítulo y piensas que eso tiene que ver con un amor romántico. Pero este capítulo, esta parte que yo quiero leerte, fue escrita por una persona que en primera instancia no pensaba en el amor. En primera instancia pensaba en el odio, porque esta persona que se llamó Pablo, después o antes se llamó Saulo de Tarso, él odiaba a los cristianos, él perseguía a los cristianos, él se llevaba arrastrando a los cristianos y a las cristianas a la cárcel. Y él, después de que se había hecho un seguidor de Jesús, un asiduo seguidor de Jesús,
un plantador de iglesias con tanta pasión que recorrió el mundo conocido en esos entonces. Hablo de las inmediaciones del mar Mediterráneo en barco, en los barcos de hace 2000 años. Si nosotros nos subiéramos a un barco de esos que había hace 2000 años, estoy seguro que nos querríamos bajar de ese barco a los 30 minutos. Bueno, Pablo escribe esta parte y por eso es que a mí me impresiona mucho todo lo que tiene que ver con los escritos del Nuevo Testamento. Porque si puedes observar allí en este mapa que quiero mostrarte, Pablo, como un buen judío, como un buen fariseo, es decir, una de las sectas de la religión judía de hace 2000 años, él se movía en Jerusalén. Él, en primera instancia, cuando odiaba a Jesús y al movimiento de Jesús, estaba en Jerusalén. Pero ¿sabes qué pasó después? Cuando el movimiento de Jesús tomó fuerza, hubo comunidades cristianas, es decir, iglesias cristianas en varios lugares del mundo conocido. Ahí puedes observar a Roma, puedes observar a Filipos, puedes observar a Éfeso, puedes observar a Atenas o a Corinto, que son ciudades importantes de hace 2000 años. Y te estoy poniendo solo algunas porque no me alcanzaría la tipografía, el mapa para poder ponerte todas las comunidades cristianas que había hace 2000 años. Y si observas, a la mitad, en medio de este mapa, está la ciudad de Corinto, una ciudad con eminente tradición helenística, es decir, griega, y hay una comunidad de cristianos a las que Pablo, como te decía hace un momento, les escribe cartas. No era la Biblia, no era el libro, no, era una carta que él había escrito tal vez con su propia mano o a través de personas con las cuales se apoyaba para escribir una carta a los cristianos en Roma. Y es que no nada más fue una, fue otra, y tal vez hay algunas que están perdidas, y simplemente por eso sabemos que es la primera carta o la segunda carta a los que vivían en Corinto, es decir, a los corintios. Y este libro, o más bien esta carta que Pablo envía a estos cristianos de Corinto, este capítulo que yo te voy a invitar a leer, está alrededor de un montón de cosas que Pablo les quiere enseñar e instruir a los cristianos de su época, hablando de los dones espirituales. Y tú puedes llegar a decir, bueno, ¿y qué es eso de los dones espirituales? No quisiera extenderme, así es que te quisiera decir que son algo así como habilidades o talentos que Dios ha dado a las personas, son dones, son regalos, para que las personas puedan edificar, ayudar, instruir, hacer que las demás personas puedan tener algo bueno de los unos con los otros. Y cuando hablo de esto, cuando te hablo de que Dios nos dio a todos nosotros esas capacidades, es por eso que te puedo decir que no se trata simplemente de conocer lo correcto, o de estar en lo correcto, o de hacer lo correcto, o de tener apariencia de que no te equivocas, o de tener apariencia de que tus hijos son perfectos, de que tienes una vida perfecta. Se trata de hacer algo más por los demás. Por eso es que si eres cristiano y no te has puesto a pensar en que hay muchas personas a tu alrededor a las cuales debes servir, entonces eres un mal seguidor de Jesús. En otras palabras, quiero decírtelo de esta forma y espero que haya un poquito de rima para que se nos quede. Pon movilización a tu devoción. Podríamos repetirlo incluso si estás en casa. ¿Qué tal si lo leemos así, tan corto como es? Pon movilización a tu devoción. Porque si simplemente te quedas como un cristiano de domingo que pone bonitos a sus hijos para llevarlos con la iglesia, que te pones muy guapo, muy guapa para ir a la iglesia y cantas bien bonito en la iglesia y lees la Biblia solamente el domingo por la mañana y todo parece perfecto el domingo y todos los demás días de la semana no hay nada más, no has puesto movilización a tu devoción. No hay nada más. Quiero decirte esto, no basta con tener la razón, porque
gracias a Dios, hay iglesias que somos iglesias bíblicas, iglesias que creemos efectivamente lo correcto, pero no basta con eso, no basta con creer correctamente, de hecho no basta con saber mucho, hay que hacer algo con lo que sabemos y esto es lo que dice Pablo. Pablo dice en el capítulo 13 de la primera carta que él les envió a los Corintios, ayúdame a leer por favor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, o un platillo que hace ruido. Mira, Pablo está diciendo, recuerda que el contexto de estas palabras son los dones, es decir, las capacidades, todas esas cosas que Dios nos da para poder hacer. Él dice, mira, si tuviera la habilidad de poder hablar todos los idiomas del mundo. Es más, si pudiera hablar los idiomas que hablan los ángeles, y alguien puede llegar a decir, oye Pablo, ¿los ángeles tienen diferentes idiomas? Pablo diría, no sé, no es el punto es que si yo tuviera esa capacidad de hablar todos los idiomas que existen en el universo, pero no tengo amor, y cuando habla aquí de la palabra amor en griego es ágape, es un amor que lleva acción. Chavos, no es un amor romántico, no es un amor que se siente mariposas en el estómago, no es ese amor que te hace que te palpite el corazón, no, es un amor que lleva acción, es más una decisión que un sentimiento. Pablo dice, si tengo todas estas capacidades de ser políglota, pudiera hablar todos los idiomas del mundo, y si los ángeles tuvieran idiomas y pudiera hablar todos los idiomas de los ángeles, pero no tengo amor, entonces soy nada más que ruido. ¿Y sabes qué? No tiene nada de malo hablar idiomas, no tiene nada de malo los platillos o los gongs. Pablo está diciendo, cuando eres solamente devoción sin acción, el ruido eres tú. ¿Qué fuerte es lo que nos está diciendo Pablo a los que nos consideramos cristianos? Y continúa, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, y esto mira, nos pega a los que estamos de este lado, nos pega a los que comunicamos la Biblia, nos pega a los predicadores, a los pastores. ¿Sabes por qué? Porque justamente la profecía no es otra cosa más que llevar las palabras de Dios a las personas. Y Pablo dice, si yo tuviera todo eso, pudiera comunicar todas las palabras de Dios, entendiera todas las cosas que son difíciles de entender de la Biblia, tuviera todas las respuestas acerca de las dudas que tienes de Dios o de la ciencia o cualquier cosa, si tuviera todo eso, si tengo, después de esto dice, si tengo una fe que logra trasladar montañas, es decir, algunos, ya saben, hay clichés cristianos, algunos dicen, es que la fe o la oración, yo lo he escuchado tanto con la fe como con la oración, es el motor que mueve el brazo de Dios. Clichés, ¿no? Como si Dios necesitara que le moviéramos el brazo. Pero bueno, entiendo que hay un recurso retórico de que tengas fe, de que hagas oración, de que confíes en Dios. Pablo dice, si esto fuera así, si tuvieras toda esa fe que incluso puede inspirar a las personas a confiar más en Dios, de tal forma que pudieras mover incluso montañas, si tuviera todo el conocimiento, toda la fe, pudiera entender todos los misterios, pero me falta el amor. Ese amor que lleva a la acción, no soy nada. Y mira que Pablo está siendo muy enfático, no soy nada. Como decía el pastor Víctor la semana pasada, no hay propósito, no hay una razón de ser, no hay por qué existir. Y mira, si eres cristiano, si eres cristiana y te gusta marcar puntos en lugar de hacer la diferencia, si eres de los que dicen, es que yo sí tengo el conocimiento, o sea, si me vas a hacer una pregunta, yo tengo las respuestas porque mira, te manejo el griego y el hebreo, te manejo todo lo que sea necesario, te lo voy a responder. Si sabes marcar puntos, pero no marcas la diferencia, es decir, la acción, el amor que lleva a la acción, el amor del cual habla en este momento Pablo, tú
y yo, si actuamos así, somos malos seguidores de Jesús. Porque Jesús modeló todo lo contrario. Y luego Pablo se lanza una hipérbole, es decir, va a ser un poco de exageración. Él dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aquí es cuando me vienen a la mente cosas, porque puedes decir, oh, ok, eso es bueno, eso está bien, hay que darle a las personas todo lo bueno, eso, sobre todo a los pobres, hay que repartir, eso es bueno, ojalá lo hicieran los cristianos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto está alrededor de uno mismo. Y por eso me llegan a la mente, por ejemplo, y Pablo lo estaba pensando seguramente, porque él era fariseo, y por eso me vienen a la mente los fariseos, que hacían tocar una trompeta para que todos supieran que estaban dando una limosna. ¿Y sabes qué me hace pensar también? En algunas personas que hoy, en nuestro 2026, en nuestros años en los que nos ha tocado vivir, tú lo has visto en las redes sociales, personas que dan muchas cosas a los pobres, le dan tortas a los hambrientos, les dan casas a las personas, pero ¿sabes cuál es la motivación? Obsérvame a mí. Eso es lo que hacen algunos influencers, ¿no es así? Algunos jóvenes, a veces se los he tenido que decir, se los he dicho a varios ya, porque algunos dicen, oye, es que hay que repartir y hay que hacer, pero hay que grabarnos y hay que subirlo a las redes. Entonces se trata de ti, de hacerlo alrededor de ti. Por eso Pablo dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas. Algunas otras traducciones dicen para tener de qué presumir. De todas formas, la idea de Pablo es, mira, voy a darle todas las cosas que tengo, las voy a vender y con el dinero se los voy a dar a los pobres. Si eso fuera poco, me voy a vender como esclavo y con el dinero que obtenga también lo voy a dar. El punto es tener de qué presumir, que mi cuerpo sea consumido por las llamas. Y algunos dicen, ok, eso sería una gran demostración, que un cristiano diera todo su dinero y luego todavía todo lo que tuviera se lo diera a la causa de los pobres. Eso sería una gran demostración de religión. Pero Pablo dice, no se trata solamente de eso, porque si hago todo eso, pero no tengo amor, nada gano con eso. Lo que quiero transmitirte es, no midas tu devoción a Dios, no midas tu devoción a Dios en términos de lo que vas a hacer por ti mismo, para ti mismo o alrededor de ti mismo. Eso no funciona, no puedes medir así tu devoción a Dios, porque podrías ser perfecto o perfecta y aún así, o parecer perfecto, perfecta, y aún así no tener ese amor en acción del cual nos está hablando Pablo. Porque cuando todo se trata de ti, cuando todo está alrededor de ti, cuando quieres en este año bajar de peso, cuando quieres en este año reestructurar tus deudas, cuando quieres en este año, grabarte repartiendo tortas o dándole cosas a los más necesitados, puede ser bueno. Pablo dice eso, es bueno. Y sin embargo, tan duro como es, porque va a sonar duro, Pablo dice, no deja de ser bueno, pero ¿sabes qué? Será bueno para nada. Bueno para nada, porque si no hay amor, no sirve. Si no hay acción, si no sales de tu círculo, si no sales de tu zona de confort, no sirve para nada. Cuando estábamos viendo que todas estas palabras y todas estas situaciones a lo mejor son muy del siglo I, son de hace 2000 años, dijimos, ¿por qué no hacerlo como más contemporáneo?
para que lo entendamos. Quiero leerlo rapidísimo porque espero no dilatarme tanto aquí, pero mira cómo sonaría una paráfrasis de 1 Corintios 13:1 para nuestro hoy, para nuestra actualidad. Mira, si crío hijos que se ven perfectos, mantengo un horario perfecto porque no llego tarde y todo esto, y estoy en mi peso ideal, pero no tengo amor, no soy más que una máquina que poda árboles y pasto el sábado a las 6 de la mañana, enfrente del Xochipilli, y uno tratando de dormir a las 6 de la mañana el sábado. Eso solamente es ruido. Si conduzco un auto eléctrico porque no quiero contaminar, clasifico la basura porque quiero ser bueno con el medio ambiente, no desperdicio el agua, regalo monedas desde mi carro y trabajo con una empresa socialmente responsable, como decimos en México, pero no tengo amor, no soy más que un tono de llamada fuerte en el cine cuando se estrena una buena película. ¡Qué molesto! Hace rato a alguien le sonó un tono de llamada en una junta. Así, ruido. Si tengo a mis hijos en una escuela cristiana, o mejor aún, tenemos la escuela en casa para luego repartir comida o folletos en la calle, pero no tengo amor, no soy más que una lista de reproducción de chavos de secundaria en una bocina inalámbrica. Eso es súper molesto. Perdón por la referencia. Dicen ellos que truene. Y sí truena. Sí truena. Sí truena las bocinas, ¿no? El punto de Pablo es: la devoción a Dios no se limita a la perfección, entre comillas, a la perfección moral. La devoción a Dios no termina con tengo la conciencia tranquila porque hoy no pequé, porque hoy le hice caso a todos mis no, y caso a mis sí. No termina ahí. La devoción a Dios no está limitada por eso. Pablo dice que no te quedes allí, porque a pesar de que es bueno, solamente es una parte, no está completo. Lo que sí es completo tiene que ver con salir de nuestra zona de confort y actuar con amor hacia las demás personas. Porque si te haces un mejor tú, haciendo ejercicio, haciendo un montón de cosas, pero no va más allá de ti, no eres más que una versión molesta de ti, ruidosa de ti. Esto es duro, la verdad es que es duro para los que nos consideramos cristianos, y tal vez si no eres cristiano estás diciendo, eso es verdad, porque los cristianos muchas veces es mucho ruido y poca acción. Mira, lo está diciendo el hombre que conectó a la cultura, o más que a la cultura, conectó a la espiritualidad de los judíos, al Dios de los judíos, que es el Dios eterno, el Dios real, el Dios que hizo todo el universo, con quienes no éramos judíos. Lo está diciendo ese hombre que, como te mostré hace un momento, ese mapa, él recorrió mucho del mundo conocido para llevar esto a las demás personas. Tiene razón al decirnos lo que nos está diciendo, porque en otras palabras, lo que te decía hace un momento, pon movilización a tu devoción. No seas un cristiano que simplemente se emociona con las canciones, que simplemente está contento con escuchar un sermón, que simplemente está contento con verse bonito trayendo a sus hijos y a sus hijas a la iglesia, porque me veo perfecto y mi esposa se ve perfecta y mis hijos se ven perfectos. Pon movilización a tu devoción. ¿Sabes por qué? Porque la devoción a Dios es autentificada por el amor a los demás. Eso es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, mira, si tú dices que amas a Dios, debes demostrar que amas a los demás. No simplemente pienses que vas a llegar como siempre al templo, y ni siquiera nada más de la religión judía, sino de todas las religiones. Hay que llegar al templo de determinado Dios, hacer el sacrificio y acabamos. Eso es simple, eso es estar bien solamente, supuestamente, con Dios de manera vertical. Jesús dice, no, para que estés bien con Dios, necesitas estar bien con todos los demás, necesitas tratar a los demás con compasión. Recuerda que Jesús no solamente sintió compasión,
actuó con compasión. No tuvo un espasmo de 2 minutos sintiendo pues tal vez lástima por las demás personas. No, Él actuó al respecto. Los cristianos, lamentablemente, nos enfocamos muchas veces en guardarlo todo. Guardamos los mandamientos, guardamos el comportamiento, guardamos, decimos nosotros, nuestro testimonio, guardamos también todas las cosas que somos buenísimos en guardar las apariencias, porque somos bonitos por fuera, pero alrededor de las cosas reales seguimos a veces con cosas que tiene Dios todavía que arreglar en nosotros. Porque seguimos siendo seres humanos, porque seguimos siendo imperfectos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tenemos este tipo de actitud de solamente quedarnos en nuestra devoción, quedarnos ensimismados en nosotros mismos, hacer todo alrededor de nosotros, incluso cuando son cosas buenas, que terminan siendo cosas buenas para nada, ¿sabes cuál es el mensaje que damos? ¿Sabes qué es lo que irradiamos? ¿Sabes qué es lo que los demás entienden de nosotros? Es esto: lo sabemos todo y somos mejores que todos ustedes. Eso es lo que irradiamos cuando solamente nos centramos en nosotros, cuando pensamos que solamente es nuestra devoción, que solamente es pensar lo correcto, actuar con lo correcto, tener lo correcto, creer lo correcto. Eso es lo que irradiamos, lo sabemos todo y somos mejores que todos ustedes. Eso es lo que los demás están percibiendo de nosotros. Pero Jesús no era así. Quisiera tener más tiempo para hablarte de cómo era Jesús, pero te lo quiero reducir a una palabra. Jesús era irresistible. Y cuando te digo que Jesús era irresistible, me refiero a que las personas se sentían atraídas hacia Él. Y no era porque Jesús fuera presumido. No era porque Jesús tuviera las respuestas correctas. No era porque Jesús tuviera la teología correcta, y de hecho la tenía, porque Él era Dios, es Dios. Era porque Jesús no nada más tenía el 100% de la verdad, era 100% gracia con los demás. ¿Quién se resiste a un Jesús que da segundas oportunidades? ¿Quién se resiste a un Jesús que a esos que eran rechazados los abrazaba? ¿Quién se resiste a un Jesús que en medio de las personas que juzgan y juzgan y juzgan, Él dice: vete, pero no peques más? Si hay algo que nosotros como cristianos, como iglesia, hacemos que las demás personas nos vean resistibles o que nos rechacen, no es porque podamos amar mucho, no es porque los amemos mucho, no es porque tengamos compasión, no es porque actuemos como Jesús actuó en ese sentido. ¿Sabes por qué nos rechaza la gente? A ti, cristiano, y a mí. Porque somos demasiado correctos, entre comillas, porque somos demasiado místicos, porque somos demasiado raros, porque somos demasiado egocéntricos, porque somos demasiado exclusivos o exclusivistas, porque somos demasiado cerrados. Por eso la gente sí nos ve como cosas o personas a las cuales hay que resistirse. Y es que no es malo esforzarse, no es malo saber, esfuérzate, busca más conocimiento. Pero Pablo nos dice que no es suficiente, no te quedes allí, no es lo único. Y mira, para finalizar, quiero hacerte esta pregunta para que lo veas como debe de ser, como lo modeló Jesús. Quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué estás más agradecido? Es decir, ¿cómo te sientes agradecido hacia Dios? ¿Por esta primera opción, por la perfección sin pecado de Dios? ¿Eres alguien que dice: gracias Dios porque eres perfecto, porque eres santo, porque habitas en la inmensidad, en la luz inmarcesible, inaccesible? Gracias porque eres santo, eres perfecto y no haces absolutamente nada bueno, nada malo, y eres lo máximo. Gracias por eso. Si lo dices, qué bueno. Pero tal vez te sientes más agradecido por la intervención sacrificial de Dios,
porque siendo que era santo, es santo, siendo que es grande, siendo que es eterno, siendo que es todo lo que lo llena en todos, aún así se dignó en verte a ti y en verme a mí. Jesús, siendo un hombre sin pecado, que no hizo jamás absolutamente nada malo, dio su vida para que tú y yo tuviéramos una oportunidad con Dios. ¿Por qué te sientes más agradecido? Creo que todos marcaríamos con una gran marca la segunda opción. Porque Dios no creyó en algo, Dios hizo algo. Su corazón se vio roto e hizo algo en la historia de los seres humanos. Recuerda, tu devoción a Dios es autentificada por tu amor a los demás. Y por eso tenemos que regresar a la pregunta original. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que dices, no puedes seguir así? Que estás dispuesto a poner movilización a tu devoción. Mira, no tienes que renunciar a tu empleo, pero seguramente tendrás que renunciar a algo. No tienes que salir del país como misionero a China, no sé, a algún país en el que no haya cristianos, pero sí tendrás que salir de tu zona de confort. No tienes que dar todo tu dinero o venderlo todo. No, pero tal vez tengas que hacerlo, tengas que destinar un porcentaje de lo tuyo para los demás. Porque como dijimos la primera ocasión, en el primer episodio, no sabes lo que está en juego si es que haces y actúas conforme a lo que Dios puso en tu corazón al diseñarlo de tal forma que se rompa por las situaciones que hay a tu alrededor. Cuando tu resolución, o sea, tu propósito de este año, lo que tú hayas dicho que vas a hacer, cuando tu resolución se vuelva una solución, entonces habrás descubierto lo que es el propósito. Y como dijimos la semana pasada, nunca volverá a ser igual. No te conformes con solamente devoción. Pon tu devoción en movimiento. Promueve esa devoción. Pon movilización a tu devoción. Que esa sea tu resolución. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú nos has mostrado que la compasión no solamente se siente. Necesitamos actuar con compasión como lo hizo tu Hijo Jesús. Necesitamos actuar y no solamente quedarnos en la línea de la devoción, en la línea del conocimiento, en la línea de lo correcto. Tú nos has modelado eso, Padre, al haber hecho algo por nosotros, al enviar a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a nosotros, por favor, a poder verlo, a que si somos cristianos y somos creyentes, no nos conformemos con simplemente creer. Ayúdanos a ser seguidores de tu Hijo Jesús y a actuar, a ponerle movilización a nuestra devoción. No permitas, Señor, que sigamos dando ese mensaje de que lo sabemos todo, de que somos mejores que los demás. Y si hay alguien, Padre, que nos está viendo y que hoy puede entender que no se trata de nosotros, sino de tu Hijo Jesús, que Él realmente modeló algo más grande, por favor, que esas personas puedan, Dios, acercarse a tu Hijo Jesús. Y si es a través de nosotros como iglesia, por favor, Padre, hazlo y ayúdanos a nosotros a movilizarnos para poder llegar a esas personas. Gracias por lo que tú nos das, gracias por lo que tú nos enseñas y te pedimos que nos ayudes a cambiar, a hacer, a movernos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.